Capítulo 1. El nuevo comienzo. Carla había escuchado muchas veces las historias sobre la vieja casa al final del pueblo. Nadie se atrevía a acercarse a ella, pero cuando un día encontró una oferta para comprarla a un precio increíblemente bajo, decidió mudarse allí. Después de todo, se sentía cansada de la rutina de la ciudad y pensó que la casa en medio del campo sería la paz que necesitaba. Al principio, todo parecía en orden. La casa era antigua, pero acogedora, con ventanas que dejaban pasar la luz del sol de una forma que Carla encontraba reconfortante. Sin embargo, al caer la noche, algo extraño sucedió. Aunque el aire estaba calmado, Carla comenzó a escuchar susurros en la oscuridad, sonidos suaves pero inquietantes que venían de las paredes. Al principio pensó que eran solo ruidos comunes de una casa vieja, pero al final de la primera semana, los susurros se convirtieron en algo más. Capítulo 12. Los susurros. Una noche, Carla se despertó de repente. El aire estaba más frío de lo habitual, y los susurros parecían estar más cerca. Al principio pensó que eran solo los árboles moviéndose afuera, pero luego escuchó claramente lo que decían: ven, ven hacia nosotros. Su corazón empezó a latir con fuerza. Aterrorizada, intentó encender la lámpara, pero la electricidad había fallado en toda la casa. Desesperada, Carla fue hacia la ventana, buscando algo, cualquier cosa que la ayudara a entender lo que ocurría. Fue entonces cuando vio algo imposible, una figura oscura en el jardín, apenas visible bajo la luz de la luna. La figura parecía estar mirándola, y aunque Carla intentó cerrar la cortina, sus ojos seguían clavados en ella. Capítulo 13. La anciana del pueblo. Al día siguiente, Carla decidió preguntar a los habitantes del pueblo sobre la historia de la casa. Se dirigió a la tienda del pueblo, donde encontró a una anciana llamada María, quien parecía conocer todos los secretos del lugar. Cuando Carla le mencionó la casa, la mujer palideció y se acercó a ella con una mirada llena de miedo. Esa casa, dijo María en voz baja, está maldita. La sombra que ves en el jardín no es un ser humano. Es el alma de alguien que murió allí hace muchos años. La casa fue construida sobre un antiguo cementerio, y desde entonces, la sombra busca a alguien para arrastrarlo dentro de ella. Carla, aunque escéptica, no pudo evitar sentirse inquieta al escuchar esas palabras. Decidió que debía investigar más. Capítulo 4. La puerta sellada. Esa noche, Carla no pudo dormir. Algo la impulsaba a explorar la casa aún más, a descubrir su misterio. Mientras caminaba por el pasillo, se dio cuenta de que una puerta, que antes había ignorado, estaba ligeramente entreabierta. La puerta parecía llevar a una habitación secreta, oculta detrás de una pared de piedra. Con el corazón latiendo con fuerza, Carla empujó la puerta y entró. La habitación estaba fría y húmeda, llena de polvo, pero lo que la sorprendió fue lo que encontró en el centro: un antiguo altar, cubierto de símbolos extraños. Al acercarse, Carla vio algo aún más perturbador: una foto enmarcada de la casa con una familia sonriente en ella. Pero los ojos de las personas en la foto, en particular los de un niño pequeño, estaban vacíos, como si algo los hubiera devorado. De repente, la puerta se cerró de golpe. Carla intentó abrirla, pero estaba bloqueada. Los susurros comenzaron de nuevo, esta vez más fuertes y más claros: estás atrapada aquí con nosotros. Capítulo 5. El encuentro con la sombra. Carla logró escapar de la habitación secreta, pero algo dentro de ella había cambiado. Desde esa noche, la casa se volvió aún más opresiva. Las sombras parecían moverse por su cuenta, y las paredes respiraban como si la casa estuviera viva. Cada vez que Carla cerraba los ojos, podía sentir la presencia de algo oscuro que la observaba. Una noche, mientras dormía, se despertó con la sensación de que alguien la observaba. Al abrir los ojos, vio una figura oscura al pie de su cama. La sombra tenía una forma humana, pero su rostro estaba distorsionado, y su presencia la envolvía en una sensación de terror indescriptible. ¿Quién eres?, preguntó Carla con voz temblorosa. La sombra sonrió, pero sus labios nunca se movieron. Soy lo que queda de aquellos que se atrevieron a entrar aquí antes que tú, y ahora, eres parte de nosotros. Capítulo 6.
La última llamada Carla intentó huir de la casa, pero cada vez que salía, algo la arrastraba de nuevo hacia la oscuridad. La casa la llamaba, y la sombra la perseguía sin cesar. Fue entonces cuando comprendió que no podía escapar. La casa había reclamado su alma, y ahora era parte de ella, atrapada para siempre en el círculo de sombras que acechaba en las paredes. La última vez que alguien del pueblo vio a Carla, fue en el umbral de la casa, mirando hacia adentro con una expresión vacía en su rostro. Nadie se acercó, y la casa, una vez más, quedó en silencio, pero si alguien hubiera mirado con más atención, habría visto que una sombra extraña se movía entre las cortinas de la ventana. Capítulo 1. El regreso. Alicia siempre había creído que su ciudad natal era un lugar tranquilo, donde nada extraño podía suceder. Sin embargo, después de muchos años de ausencia, decidió regresar. Su madre había muerto, y al heredar la vieja casa de su familia, sintió que era hora de volver a sus raíces. La casa de Alicia estaba ubicada en las afueras del pueblo, rodeada por un espeso bosque. Aunque la casa tenía una apariencia desgastada por el tiempo, Alicia no se sintió incómoda. Recordaba su infancia allí, jugando en el jardín, explorando los rincones oscuros de la casa, pero pronto, algo en su interior comenzó a cambiar. Desde la primera noche en que regresó, comenzó a escuchar susurros en la oscuridad. Al principio pensó que era su mente jugando con ella, pero la sensación de ser observada persistió. Los susurros se repetían cada vez más cerca, cada vez más nítidos, como si alguien estuviera de pie a su lado, susurrándole al oído. Capítulo 12. El primer encuentro. Una noche, Alicia decidió investigar el origen de los susurros. Caminó lentamente por los pasillos de la casa, con la esperanza de que el sonido no fuera más que una ilusión. Sin embargo, a medida que se acercaba al salón principal, el aire se volvió denso y frío. Un estremecimiento recorrió su espalda. De repente, la puerta del salón se abrió sola. Alicia, aterrada, entró con cautela. Allí, en el centro de la habitación, vio una figura fantasmal, translúcida y desvanecida, flotando en el aire. La figura se acercó a ella lentamente, y Alicia, paralizada por el miedo, intentó retroceder. Pero sus pies no respondían. La figura se detuvo a pocos centímetros de su rostro, y Alicia escuchó el susurro, claro y profundo: no debiste regresar. Capítulo 3. La historia olvidada. Al día siguiente, Alicia decidió ir al pueblo para investigar más sobre la historia de su familia. Fue a la tienda de antigüedades, donde se encontraba el anciano José, conocido por saber todo sobre el pasado del pueblo. Cuando Alicia mencionó los susurros y la figura en la casa, José palideció. Esa casa, comenzó, no es como las demás. En tiempos antiguos, un miembro de tu familia, un tatarabuelo, cometió un terrible crimen. Decidió vender su alma a un ser oscuro para obtener riquezas y poder. Pero la condena que arrastró con ello es la que persigue a todos los que viven en esa casa. Alicia no podía creer lo que oía, pero algo en las palabras de José la hizo dudar. El anciano continuó: esa figura que viste es el alma condenada de tu tatarabuelo, que vaga por la casa cada vez que alguien entra. Los susurros son las voces de las almas que no pueden descansar. Capítulo 4. El laberinto bajo tierra. Esa noche, Alicia no pudo dormir. Decidió que debía explorar más a fondo la casa, descubrir lo que realmente ocurría. Recordó que, cuando era pequeña, su madre siempre le había advertido sobre un pasadizo secreto bajo la casa. Alicia, armada con una linterna, comenzó a buscar en el sótano. Después de un largo rato de explorar, encontró una puerta oculta detrás de una pared de piedra. Con esfuerzo, logró abrirla y descendió por una escalera empinada que la llevó a una vasta oscuridad. A medida que avanzaba, la temperatura descendió drásticamente, y los susurros volvieron, esta vez más intensos y aterradores. El pasaje la llevó a una sala subterránea, donde encontró un antiguo altar cubierto de símbolos extraños y velas apagadas. En el centro del altar, había un objeto que no pudo identificar, un libro negro, encuadernado en cuero, con páginas llenas de escritura ilegible. Capítulo 5. El reloj del juicio. Mientras Alicia hojeaba las páginas del libro, algo extraño sucedió. El aire se volvió espeso,
y el suelo tembló bajo sus pies. Un reloj antiguo, que hasta ese momento había permanecido en silencio, comenzó a sonar, marcando la medianoche. Los susurros se convirtieron en gritos desesperados, y la figura que había visto antes apareció una vez más, esta vez más clara y tangible que nunca. «Es tarde, Alicia», dijo la figura, su voz llena de desesperación. «Ya no puedes escapar». Alicia intentó huir, pero el pasaje se cerró detrás de ella, sellando la entrada. Desesperada, abrió el libro en busca de respuestas. Al leer en voz alta las palabras que encontraba, los gritos aumentaron y las sombras comenzaron a tomar forma a su alrededor. La figura se acercó lentamente, hasta que estuvo a su lado. «Has sellado tu destino». Capítulo 6. El último susurro. Alicia cerró los ojos, sabiendo que ya no había forma de escapar. La casa, el pasaje y la figura se desvanecieron en la oscuridad. Un único susurro, profundo y oscuro, la rodeó: «Nunca más saldrás de aquí». Desde aquella noche, nadie volvió a ver a Alicia. La casa quedó en silencio, pero aquellos que se acercaron a ella comenzaron a escuchar susurros suaves, como si alguien los llamara. Nadie se atrevió a entrar, y el pueblo pronto olvidó el nombre de Alicia. Pero en la casa, la figura del tatarabuelo seguía esperando, buscando una nueva alma para arrastrar a las sombras. Capítulo 1. La nueva casa. María había escuchado muchas veces hablar sobre la vieja casa en las afueras del pueblo. La gente decía que estaba maldita, que la familia que vivía allí había desaparecido sin dejar rastro, pero cuando sus padres decidieron mudarse allí, María no pensó en nada de eso. Estaba emocionada por tener un nuevo hogar, uno que ella misma pudiera decorar, y la casa, aunque antigua y deteriorada, tenía un aire misterioso que a ella le encantaba. La casa tenía un gran vestíbulo con un espejo antiguo que ocupaba toda una pared. María había notado el espejo desde que llegaron, pero no le dio mucha importancia. Era hermoso, enmarcado en oro viejo, con detalles tallados a mano. Sin embargo, lo que no sabía era que algo oscuro y antiguo habitaba dentro de él. Capítulo 12. El reflejo extraño. La primera noche en la nueva casa, después de que se apagaron las luces y el silencio se apoderó de todo, María decidió explorar un poco. Caminó por los pasillos oscuros hasta llegar al vestíbulo, donde el gran espejo reflejaba la tenue luz de la luna que se filtraba por la ventana. Se acercó y observó su propio reflejo, pero algo la hizo detenerse. Había algo extraño en el reflejo. Mientras ella estaba de pie frente al espejo, su reflejo parecía moverse de manera diferente, como si se moviera con un retraso. Al principio pensó que era su imaginación, pero luego vio algo aún más inquietante. En el reflejo, una niña pequeña apareció de repente junto a ella. María se dio vuelta rápidamente, pero no había nadie allí. Miró otra vez al espejo, y la niña estaba sonriendo, una sonrisa vacía y perturbadora. Capítulo 13. La niña del reflejo. Aterrorizada, María retrocedió. No podía dejar de mirar el espejo. La niña del reflejo, que antes estaba sonriendo, ahora la miraba fijamente, como si estuviera esperando que María hiciera algo. María intentó alejarse, pero algo la mantenía pegada al espejo. La niña comenzó a acercarse a ella, sus movimientos lentos y pesados, como si se deslizara por el vidrio. De repente, la niña alzó la mano, tocando el espejo, y una fría ráfaga de aire la envolvió. María intentó gritar, pero no podía hacer ningún sonido. Sentía que el aire a su alrededor se volvía más denso y pesado. La niña del reflejo comenzó a reír, una risa aguda y espeluznante que resonó en la habitación. Capítulo 4. El secreto del espejo. Durante las siguientes noches, la niña del espejo comenzó a aparecer con más frecuencia, no solo en el vestíbulo, sino también en otros espejos de la casa. Cada vez que María se acercaba a uno, la niña aparecía, y su presencia se hacía más intensa. Los susurros llenaban el aire, y la niña le hablaba en una lengua extraña, como si intentara comunicarse con ella. Desesperada, María fue al pueblo a preguntar sobre la casa. Fue a ver a la anciana que vivía en la tienda de antigüedades, conocida por ser la guardiana de las historias del lugar. La anciana la miró fijamente cuando mencionó el espejo y la niña. «Ese espejo», dijo la anciana,
es un portal. Hace muchos años, una niña pequeña murió en esa casa, y su alma quedó atrapada dentro del espejo. Nadie sabe cómo o por qué, pero desde entonces, su espíritu ha buscado una nueva víctima, alguien que se quede atrapado con ella. Capítulo 5. El último reflejo. Una noche, después de semanas de angustia, María decidió enfrentarse a la niña. Se paró frente al espejo con firmeza, mirando su reflejo, pero también sabiendo que la niña estaría allí, esperándola. Cuando la niña apareció, esta vez no sonrió. Estaba seria, con una expresión de desesperación, como si estuviera atrapada tanto como María. María extendió la mano hacia el espejo, como si pudiera tocar la niña del otro lado. En el momento en que sus dedos rozaron el cristal, una fuerza invisible la empujó hacia adelante, y antes de que pudiera reaccionar, su cuerpo fue absorbido por el espejo. La habitación quedó vacía, y el espejo volvió a reflejar solo a la niña. Capítulo 6. La nueva prisión. Al día siguiente, los padres de María llegaron al vestíbulo, buscando a su hija. La casa estaba en silencio, y no había rastro de ella. Buscaron por toda la casa, pero no la encontraron. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que el espejo había cambiado. Ya no reflejaba el vestíbulo vacío. Ahora, dentro del espejo, podían ver a María, de pie junto a la niña, su rostro pálido y vacío, mirando fijamente al otro lado. La niña la había atrapado. La anciana del pueblo, al enterarse, suspiró con tristeza. La niña del espejo tiene una nueva amiga, pero nadie podrá liberarlas. El portal está sellado, y sus almas quedarán atrapadas para siempre.